¿Estás listo para descubrir uno de los castigos más brutales y despiadados que la humanidad haya presenciado? Un tormento tan cruel que desangraba lenta y dolorosamente a sus víctimas, mientras la multitud se deleitaba con cada segundo de sufrimiento. En este video, te llevaré al corazón del Coliseo romano, donde la violencia era un espectáculo y la agonía una condena prolongada. Prepárate para adentrarte en una historia oscura, impactante y llena de detalles que nadie se atreve a contar. No solo vas a ver un relato, vas a sentir cada latido de ese horror que marcó una era. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video, con las historias más fascinantes y crudas de nuestra historia. Porque lo que vas a descubrir aquí no es para todos, pero sí para quienes quieren conocer la verdad, por más dura que sea. Imagínate, querido espectador, la Roma antigua. No es la Inglaterra victoriana que tanto adoro, pero te prometo que este relato tiene un filo que corta más profundo que cualquier corsé apretado o té frío. En un día de lluvia londinense, estamos en el Coliseo, ese anfiteatro gigantesco donde el entretenimiento no era ni un musical ni un desfile de modas, sino la pura y cruel realidad de la muerte disfrazada de espectáculo. En medio del sol abrasador, el público hambriento de sangre, con sus túnicas impecables y sus miradas hambrientas, esperaba el siguiente acto macabro. Y aquí es donde comienza nuestro tétrico cuento. El castigo que desangraba lentamente, una agonía diseñada para hacerte reconsiderar hasta el más insignificante pecado, o al menos para entretener a la masa de una manera bastante desagradable. Imagina que eres un prisionero, condenado por algún delito menor, o simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Puck en Roma. Como en la sociedad victoriana, la justicia no era exactamente igualitaria ni amable. Te atan de pies y manos, porque no queremos que la víctima se escape. ¡Qué desconsideración N menos! Y te lanzan a la arena, pero no para pelear con un león hambriento o un gladiador con músculos de acero. No. El castigo más cruel y sutil es una lenta y meticulosa tortura de desangramiento. No la muerte rápida de una estocada certera o un golpe fulminante. No, esto es un prolongado suplicio para que cada gota de vida se escape de ti, como si fuera un acto teatral diseñado para maximizar el horror y la desesperación. Un soldado o quizás un verdugo con un talento inquietante para la precisión te hace una incisión, no demasiado profunda para que la muerte sea rápida, ni demasiado superficial para que el público se aburra menos, y luego otro corte y otro más, dejando que la sangre brote lenta y constante, como un reloj macabro que marca el tiempo de tu agonía, mientras tú, el desgraciado protagonista de esta tragedia, sientes como tu fuerza se desvanece con cada latido. Los espectadores aplauden, gritan y animan con esa mezcla de entusiasmo y desprecio tan típica de la naturaleza humana. La ironía de la escena, la lenta pérdida de vida, tan deliberada, tan teatral, que se convierte en el espectáculo más atroz y perverso del Coliseo. No es solo un castigo físico, sino una tortura psicológica, al ver cómo tu cuerpo traiciona a tu espíritu, cómo la vitalidad se escapa gota a gota mientras la multitud se deleita en el espectáculo. En la Inglaterra victoriana hablamos mucho de moralidad y decoro, pero ¿cuánto más decoroso es el dolor escondido tras un corsé o un protocolo social opresivo? Aquí, en el Coliseo, el sufrimiento es crudo, sangriento y directo, con la única cortesía de prolongar la agonía, para que la lección quede bien grabada en la mente de todos. ¿Y qué nos dice esto sobre la humanidad? Que el entretenimiento ha tenido un gusto muy peculiar desde siempre, y que la crueldad, adornada con la pompa de un circo, puede ser la forma más primitiva
y al mismo tiempo más refinada de espectáculo. Así que la próxima vez que te quejes de un mal día, recuerda al prisionero desangrándose lentamente en el Coliseo, cuyo único crimen fue ser el entretenimiento de una masa hambrienta de tragedia ajena. Porque en el fondo, querido amigo, la historia está llena de momentos donde la barbarie se viste de gala. Y nosotros, siempre dispuestos, observamos con una mezcla de horror y fascinación casi victoriana. Pero sigamos, porque no basta con imaginar el horror desde la distancia. Hay que sumergirse en ese mundo decadente y despiadado, donde la vida se convierte en un juego cruel y sangriento. El Coliseo no era solo un anfiteatro, era un microcosmos de la sociedad romana, un lugar donde la jerarquía, el poder y la brutalidad se entrelazaban en un espectáculo que a ojos modernos sería tan repulsivo como fascinante. Allí, la sangre no era solo un símbolo de vida, sino también de poder y castigo. No había espacio para la misericordia. La idea misma de compasión era un lujo reservado para la élite, y aún así, rara vez ejercido en esa arena. El desangramiento lento era una forma de justicia tan despiadada como eficiente. El cuerpo desprotegido, vulnerable, entregado a la voluntad de verdugos con habilidades quirúrgicas, que aplicaban el tormento con la precisión de un artesano macabro. Cada corte, cada incisión, estaba pensado para maximizar la agonía. Una coreografía sanguinolenta que convertía el sufrimiento humano en una tragedia a cámara lenta. Mientras el sol caía a plomo sobre la piel del condenado, las gotas de sangre caían sobre la arena caliente, marcando el paso inexorable del tiempo hacia el final inevitable. No había escapatoria, no había esperanza, solo la lenta y desesperante pérdida de vida que podía durar horas, quizás días, dependiendo de la voluntad de quienes manejaban ese juego de muerte. La multitud, ese océano de almas anónimas, se deleitaba en ese espectáculo con una voracidad que hoy nos parecería casi incomprensible. Aplaudían, gritaban, hacían apuestas, como si fueran espectadores de un evento deportivo, cuando en realidad eran cómplices indirectos de una crueldad sin nombre. La naturaleza humana, en su faceta más oscura, se desplegaba allí, en ese anfiteatro, recordándonos que la frontera entre civilización y barbarie es, a menudo, una línea muy delgada y fácilmente cruzable. Pero detrás de todo esto, hay una lección amarga en el castigo. La tortura y el espectáculo de la muerte no son exclusividad de tiempos antiguos ni de imperios caídos. En la Inglaterra victoriana, bajo la pompa de la moralidad y el progreso, también existían mecanismos sutiles de opresión y castigo, aunque disfrazados de respeto y decoro. Por eso, contemplar este relato del desangramiento lento en el Coliseo es como mirar un espejo distorsionado, donde se refleja el lado oscuro de cualquier sociedad, incluida la nuestra. La sangre que brota lenta y constante no solo es un símbolo de la víctima, sino también del público, que con su silencio o su aplauso perpetúa el ciclo de crueldad. Y mientras el condenado lucha por mantener el aliento, aferrándose a los últimos vestigios de su humanidad, la historia nos susurra una verdad incómoda. El espectáculo del dolor ajeno siempre ha sido un placer culpable, un veneno dulce que hemos bebido a lo largo de los siglos. Así que, mientras nos sentamos cómodos en nuestros tiempos modernos, con nuestras normas y leyes, quizás sea justo recordar que bajo esa capa de civilización, la sangre y la brutalidad no están tan lejos como quisiéramos admitir, porque el castigo que desangraba lentamente en el Coliseo, aunque remoto en el tiempo, sigue siendo un eco siniestro que resuena en la conciencia de la humanidad. Una advertencia sobre hasta dónde puede llegar la crueldad cuando la justicia se convierte en espectáculo y la vida humana en mero entretenimiento. Ahora, dejemos por un momento la arena y volvamos al proceso. Ese detalle tan retorcido que hace de este castigo una verdadera obra maestra de la tortura lenta.
porque no se trataba solo de cortar y dejar morir, o no, era un ritual preciso y calculado. Antes de que comenzara la lenta sangría, el condenado podía recibir una mirada fulminante del emperador o del magistrado que presidía el espectáculo. Una mirada que decía: aquí no hay esperanza, solo espectáculo. Se le colocaba sobre la arena con la humedad pegajosa del sudor y la arena caliente, abrazando su piel mientras el público esperaba con impaciencia, ajustándose las túnicas y cambiándose de posición como si la comodidad fuera compatible con la brutalidad que estaban a punto de presenciar. La primera incisión, una caricia fría de la hoja, marcaba el inicio de la agonía, pero la herida no era mortal. Era la promesa de un suplicio metódico, como un reloj sin manecillas que solo marcaba el latido de la desesperación. Luego, con una especie de precisión macabra, el verdugo o soldado repetía la tarea, haciendo cortes sutiles y estratégicos que impedían que la sangre se coagulara rápidamente, asegurando que el flujo fuera constante, incesante, implacable. Mientras tanto, el condenado, atrapado en ese infierno sangriento, experimentaba cada gota que escapaba de su cuerpo como si fuera un pequeño fragmento de su propia alma que se desvanecía. La lucha por sobrevivir no era heroica ni gloriosa, sino desgarradora y profundamente humana. Y para el público, que en realidad era el verdadero protagonista de este drama sangriento, la lenta hemorragia era un espectáculo de paciencia y morbosidad. Se hacía un juego de cuánto tiempo resistiría el condenado. Una prueba cruel que desafiaba la resistencia física y mental del humano. Algunos se desmayaban, otros lloraban, pero la mayoría aplaudía, vitoreaba o lanzaba insultos, como si participaran en un ritual colectivo que les daba un sentido de poder o pertenencia. Este castigo no solo desangraba el cuerpo, sino también la dignidad del condenado, que se convertía en un mero objeto de entretenimiento, una marioneta en manos de una sociedad sedienta de violencia y espectáculo. Y aquí entra el sarcasmo más amargo. Mientras el Coliseo estaba repleto, lleno de emoción y adrenalina, en otro lugar del imperio, la gente civilizada discutía sobre la decencia, la filosofía y el arte, sin percibir que la sangre derramada en la arena era el verdadero precio del orden social. La brutalidad del castigo lento era un espejo grotesco que reflejaba la hipocresía del poder y la naturaleza humana. Y no es solo un capítulo olvidado en la historia de Roma, es un recordatorio eterno de que el sadismo, disfrazado de justicia, puede ser tan refinado y calculado como un vals vienés. Así que mientras el prisionero se desangraba gota a gota, el mundo avanzaba con su pompa y circunstancia, ignorando que la línea entre la civilización y la barbarie muchas veces escribe con tinta roja la sangre de los olvidados. Pero lo que realmente hace de este castigo un espectáculo macabro y a la vez fascinante es el silencio cómplice que envuelve todo. Esa especie de pacto no escrito entre verdugos, condenados y público. Mientras la sangre fluye lenta y constante, el Coliseo se convierte en un templo donde el dolor es la única liturgia y la paciencia del espectador se pone a prueba, porque el espectáculo no es breve, ni rápido, ni limpio. La agonía se estira como una sombra interminable que se arrastra sobre la arena caliente. Cada gota derramada un pequeño martillazo en la conciencia de los que observan, aunque nadie quiera admitirlo. La sofisticación de esta tortura no radica solo en el daño físico, sino en la cruel atención al detalle, en controlar el ritmo del sufrimiento. Manejar la delgada línea entre la vida y la muerte para maximizar el impacto emocional. No es solo una cuestión de castigar, sino de convertir el castigo en un arte oscuro, un ritual sangriento que alimenta la brutal curiosidad humana. Mientras tanto, el condenado, ese ser humano que alguna vez tuvo sueños y temores, se convierte en un símbolo trágico de la fragilidad de la existencia. Sus ojos vidriosos,
Su respiración entrecortada, su cuerpo cada vez más débil, son la imagen viviente del precio que se paga por la crueldad sistemática. En la Inglaterra victoriana, donde las apariencias importaban tanto como la moral, este tipo de castigo directo y sangriento era inconcebible para la mayoría. Sin embargo, bajo la superficie pulcra y elegante de esa sociedad, se escondían otras formas de tortura, el rechazo social, la pobreza, la dureza de las instituciones, que también desangraban lentamente a sus víctimas, aunque de manera menos visible y más insidiosa. Aquí, en el Coliseo, el dolor se exhibía abiertamente, casi con orgullo, mientras que en la era victoriana se disfrazaba detrás de corsés, reglas estrictas y silencios ominosos. Mientras tanto, los gladiadores y soldados encargados de aplicar el castigo ejercían su papel con una mezcla de profesionalismo frío y ritual sangriento, casi con el orgullo de artesanos en un oficio macabro. No había espacio para la compasión ni la duda. Cada movimiento, cada corte, estaba medido para prolongar la agonía sin precipitar la muerte. Un equilibrio perverso que convertía el sufrimiento en un espectáculo interminable, donde la vida y la muerte bailaban un vals cruel sobre la arena teñida de rojo. Y aquí viene la parte más irónica, casi digna de una tragedia griega, con un giro cínico. Mientras el Coliseo vibraba con ese horror público, fuera de sus muros, la vida seguía con su apariencia de normalidad y orden. La gente se dedicaba a sus negocios, a sus debates filosóficos y políticas, como si nada extraordinario ocurriera. Pero, claro, el horror estaba ahí, tan palpable como el aire que respiraban, un recordatorio constante de que la civilización se construye sobre pilas de sufrimiento. La sangre que se derramaba lentamente era también un recordatorio de la fragilidad humana, de que, bajo la máscara de la autoridad, el poder es solo la capacidad de infligir dolor a otros sin que te lo devuelvan. Y así, en esa lenta danza macabra, el castigo que desangraba lentamente se convirtió en un símbolo oscuro del control absoluto. Un espectáculo que, por brutal que fuera, ofrecía a la multitud un extraño consuelo, la seguridad de que el orden estaba garantizado, aunque fuera a un precio de sangre y lágrima. La cruel ironía del castigo que desangraba lentamente en el Coliseo no termina en la arena, se extiende, como una sombra negra, a cada rincón de la sociedad que lo permitía, porque mientras los espectadores devoraban ese espectáculo sangriento, con ojos brillantes y palmas ansiosas, la élite romana se regodeaba en su poder absoluto, disfrutando de la mezcla perfecta entre terror y entretenimiento. Y pensemos un momento en esa paradoja, en una civilización que construye colosales monumentos para mostrar su grandeza, pero cuyos cimientos están hechos de sangre, sufrimiento y deshumanización sistemática. No era solo un castigo, era un recordatorio permanente de que el poder es una bestia que se alimenta del dolor de los demás, y que la justicia, cuando está en manos equivocadas, puede ser el disfraz más sangriento del sadismo. El condenado, ese cuerpo desangrándose lentamente, era tanto un mártir involuntario como una herramienta viva, un trofeo de la crueldad institucionalizada. Su agonía era el latido de un sistema que necesitaba mantener el miedo para sostenerse. Un sistema que entendía muy bien que el espectáculo del horror público era la forma más efectiva de controlar a las masas. La multitud, hipnotizada por la sangre y el drama, olvidaba sus propias miserias, sus preocupaciones diarias, y se entregaba al sadismo colectivo con la misma pasión que otros profesaban en templos religiosos o en debates filosóficos. Ese es el oscuro magnetismo de la violencia pública. Une, entretiene y aterroriza en una mezcla que es a la vez grotesca y fascinante. Y aquí, querido espectador, hay un sarcasmo que duele. Mientras aplaudían la lenta muerte del condenado, todos fingían creer que estaban defendiendo la justicia y el orden,
cuando en realidad estaban celebrando la degradación humana en su forma más pura. En ese sentido, el Coliseo era un espejo brutal de la sociedad romana, y en él se reflejaban no solo los horrores de un castigo, sino las fallas y contradicciones de una civilización entera. Así que, cuando pienses en esa lenta desangración, recuerda que no fue solo un método de castigo, sino un espectáculo diseñado para mantener un sistema, para perpetuar el miedo y el control bajo la apariencia de legalidad y orden, porque la verdadera bestia no era el verdugo ni el cuchillo, sino el sistema que permitía que esa sangre se derramara gota a gota para alimentar la maquinaria del poder. Y mientras el condenado se desangraba lentamente en la arena, el imperio respiraba tranquilo, sabiendo que el espectáculo continuaría, que el miedo sería siempre el aliado silencioso de quien ostenta el poder. Pero la verdadera tragedia no termina con el último aliento del desangrado. No, porque la lenta agonía es solo el primer acto de un drama aún más oscuro. Cuando la sangre deja de manar y el cuerpo finalmente cede, no se trata simplemente de un cadáver abandonado en la arena. Es el símbolo tangible de un sistema que se regenera, que se alimenta del sufrimiento para mantenerse vivo. El eco de ese castigo, de ese espectáculo sangriento, retumba más allá de las paredes del Coliseo, permeando las instituciones, las leyes y las costumbres de una sociedad que se jacta de su civilización, pero que, en el fondo, está construida sobre la brutalidad y la indiferencia. Imagina por un momento el rostro de aquel condenado, no solo marcado por el dolor físico, sino por la humillación de ser reducido a un mero entretenimiento, a una nota al pie en la historia sangrienta del poder. Esa deshumanización es el verdadero crimen, el asesinato del alma, que ni la muerte física puede reparar. Y sin embargo, la multitud no ve ni siente nada de eso. Están demasiado ocupados disfrutando del espectáculo, demasiado acostumbrados a que la violencia sea la moneda corriente del orden social. Es como si la lenta desangración fuera un rito de paso colectivo hacia la complacencia, una manera de anestesiar la conciencia con sangre y agonía hasta que el horror se vuelva rutina. En ese sentido, el castigo es más perverso que cualquier dolor físico, porque si algo mata más que la pérdida de sangre, es la pérdida de empatía. Y aquí, en ese escenario sangriento, se perpetúa una verdad incómoda, aunque la civilización a menudo avanza pisando cuerpos rotos, que el progreso social no siempre se mide en justicia, sino en la capacidad de ignorar el sufrimiento que queda detrás. Así que mientras el condenado muere lentamente, el imperio vive, y la historia escribe con tinta roja su legado de terror y dominio. No es solo una cuestión de sangre derramada, sino de silencios cómplices y miradas hacia otro lado, de cómo la humanidad a veces elige cerrar los ojos para no ver la brutalidad que la sostiene. Y en ese drama sin fin, la lenta agonía del desangrado se convierte en la metáfora perfecta de un mundo donde la justicia y la crueldad se entrelazan en un baile oscuro, donde la sombra del poder siempre encuentra una nueva víctima para saciar su sed insaciable. Porque al final, el verdadero castigo no es la herida abierta ni la sangre derramada, sino la indiferencia que permite que todo eso ocurra y se repita una y otra vez. Y mientras el condenado se desangraba lentamente, ahí, bajo el implacable sol romano, no solo se desangraba su cuerpo, sino también la esencia misma de la humanidad que todos creían poseer. Porque el verdadero horror no era la pérdida de sangre, sino la pérdida de dignidad. La reducción de un ser humano a un mero objeto de espectáculo, un trofeo sangriento exhibido para el regocijo de las masas. Imagina la mente de aquel hombre o mujer atrapada en ese ritual de muerte lenta, mientras los murmullos y exclamaciones del público se mezclan con el latido acelerado de un corazón que se niega a rendirse. En esos momentos finales, cada gota de sangre que cae no solo es una señal de la agonía física,
sino un grito mudo que desafía a la multitud. Una pregunta sin respuesta que retumba en el silencio incómodo. ¿Qué clase de sociedad somos cuando el sufrimiento ajeno es nuestro entretenimiento? Pero claro, en ese coliseo donde la violencia era ley y el espectáculo rey, nadie estaba allí para reflexionar sobre la ética o la compasión. Estaban allí para ver, para sentir ese escalofrío prohibido que solo la crueldad puede ofrecer, porque en el fondo todos somos un poco monstruos disfrazados de civilizados. Y aquí está la cruel ironía. Mientras el condenado se convertía en un símbolo de horror y advertencia, el público se desangraba lentamente también, pero de otra manera. Se desangraba de empatía, de sensibilidad, de humanidad, en un proceso silencioso y constante que les permitía aplaudir el horror sin pestañear. Esa lenta pérdida, invisible pero letal, era la verdadera victoria del poder detrás del castigo. No era suficiente con matar a uno para dominar a muchos. Era necesario corromper sus corazones y mentes, hacerles cómplices, haciéndoles sentir que el sufrimiento era justo, necesario, entretenido. El Coliseo, con su brutalidad extrema, era el escenario perfecto para este experimento social macabro. Un lugar donde el miedo y la violencia se entrelazaban para construir un orden que parecía invencible, pero que en realidad estaba sostenido por la fragilidad de la compasión rota. Así, en ese espectáculo sangriento, la lenta desangración no era solo un castigo para el cuerpo, sino una condena para el alma colectiva de quienes asistían. Y mientras el sol se ponía y las sombras crecían sobre la arena teñida de rojo, el ciclo de violencia e indiferencia seguía girando, implacable y sin final, recordándonos que, a veces, el verdadero monstruo no está en la arena, sino en quienes miran desde las gradas. La lenta agonía en el Coliseo no era simplemente un método de ejecución, era un ritual sangriento que escupía en la cara de toda noción de humanidad, mientras las venas se vaciaban gota a gota y el condenado luchaba contra la inevitable oscuridad que se acercaba. El público no solo asistía al espectáculo, sino que participaba activamente en la deshumanización del que sufría. Era un proceso perverso, donde la vida se convertía en espectáculo y el dolor en entretenimiento. Por supuesto, esta era la esencia de Roma, un imperio que no temía mostrar su crueldad, orgulloso de su poder y dispuesto a mantenerlo a cualquier precio. El Coliseo era el escenario perfecto para esa demostración de fuerza, para recordarle a todos que el poder no solo podía matar, sino hacerlo con estilo y duración prolongada, dejando que cada espectador absorbiera la lección sangrienta. La paciencia del condenado se ponía a prueba en un acto macabro que rivalizaba con cualquier tragedia griega, donde el público, en lugar de sentir compasión, se deleitaba en el lento desgaste de la vida ajena. Ese era el verdadero castigo, no la muerte rápida, sino la prolongación del sufrimiento, el desangramiento que despojaba a la víctima no solo de su sangre, sino de toda esperanza. Y mientras la multitud vitoreaba y aplaudía, el condenado se convertía en un símbolo viviente de la brutalidad institucionalizada, un monumento efímero cuya memoria se desvanecería con el tiempo, pero cuyo impacto en la conciencia colectiva permanecería para bien o para mal. La pregunta que quedaba flotando en el aire, oculta tras el clamor y la sangre, era simple y aterradora. ¿Qué precio está dispuesto a pagar una sociedad por mantener el control? En ese interrogante se encerraba la esencia del Coliseo, de ese castigo brutal que desangraba lentamente y que aún hoy nos recuerda la delgada línea entre civilización y barbarie, entre justicia y sadismo, entre espectáculo y horror. El lento desangramiento en el Coliseo no era solo una condena física, sino un castigo psicológico para todos los implicados. El condenado, atrapado en esa agonía interminable, era testigo del juego macabro en que se había convertido su sufrimiento, mientras que el público, entregado a la sangre y el espectáculo,
se transformaba en un coro cruel que aplaudía sin cuestionar. Pero, ¿qué tipo de sociedad celebra la agonía prolongada de un ser humano? Solo una que ha olvidado su propia humanidad. Y aquí, en esta paradoja sangrienta, radica el verdadero horror del Coliseo, aunque la violencia se vuelve un ritual, una tradición, una forma aceptada de mantener el orden social y el poder político. La lenta pérdida de sangre se convierte en una metáfora de cómo el poder desgasta lentamente a quienes se atreven a desafiarlo, drenando no solo su vida, sino también sus esperanzas y su dignidad. Pero lo más cruel es que esta lección no se aprende solo en la arena, sino también en las gradas, donde la indiferencia y el disfrute del sufrimiento ajeno son el verdadero veneno que corroe el alma colectiva. Por eso, mientras el condenado se desangraba, el imperio respiraba, seguro de que el miedo y la brutalidad eran sus aliados más fieles. Así el Coliseo se alzaba no solo como un monumento a la arquitectura y la ingeniería romana, sino como un recordatorio eterno de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el poder y el entretenimiento se entrelazan en un abrazo mortal. Y aunque el tiempo ha pasado y las arenas se han silenciado, el eco de ese castigo brutal sigue resonando en nuestra historia, invitándonos a reflexionar sobre la delgada línea que separa la justicia de la barbarie y sobre cuánto hemos cambiado realmente desde entonces. En la lenta agonía de ese castigo brutal, el Coliseo se convertía en un espejo distorsionado de la sociedad romana, un reflejo sangriento de sus valores y contradicciones. Cada gota de sangre derramada era un recordatorio cruel de la fragilidad humana frente a la maquinaria implacable del poder. El condenado, mientras su vida se desangraba gota a gota, encarnaba la lucha desesperada entre la esperanza y la desesperación, una batalla que nadie deseaba ganar. La multitud, absorta en el espectáculo, perdía de vista la humanidad tras el horror, convirtiendo la brutalidad en un espectáculo más, una rutina macabra que alimentaba su sed de violencia y control. Sin embargo, bajo esa superficie de entretenimiento se ocultaba una verdad más profunda y perturbadora. La lenta desangración era también una metáfora del control social, una forma de disciplinar no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. En ese teatro de sangre y muerte, el imperio imponía su ley con una crueldad calculada, asegurándose de que el miedo se impregnara en cada rincón de la sociedad. Y mientras el condenado se desangraba lentamente, no solo moría físicamente, sino que también servía como advertencia viva para todos aquellos que osaran desafiar el orden establecido. El espectáculo, por lo tanto, no era solo para divertir, sino para gobernar, para mantener una estructura donde el poder se ejercía a través del terror y la humillación prolongada. Así, la lenta agonía en el Coliseo trascendía lo físico para convertirse en un acto simbólico de dominación total, una danza macabra que aún hoy nos obliga a cuestionar la naturaleza del poder y la humanidad. Porque, en última instancia, el verdadero legado de ese castigo brutal no es solo la sangre derramada, sino la sombra oscura que proyecta sobre nuestra historia y nuestra conciencia colectiva. Y así, cuando el último hilo de vida se escapaba de aquel condenado, cuando la arena quedaba manchada y el eco de los gritos se apagaba en las gradas, el Coliseo cerraba una vez más su terrible capítulo, no solo con la muerte de un hombre, sino con la perpetuación de una brutalidad que definió una era, porque el castigo que desangraba lentamente no era solo un método de ejecución, era un espectáculo perverso que desnudaba el alma de una civilización dispuesta a vender su humanidad al mejor postor, la violencia como entretenimiento, el horror como ley. La lenta agonía que tantos padecieron era la forma más cruda de recordatorio de que el poder absoluto corrompe absolutamente, que la civilización puede disfrazarse de barbarie y que la línea entre el verdugo y el espectador
es más fina y peligrosa de lo que queremos admitir. Pero no nos engañemos. El Coliseo no fue solo un monumento de piedra y sangre, sino un espejo donde nos vemos reflejados, donde reconocemos que aunque han pasado siglos, la sed de poder, la crueldad institucionalizada y el espectáculo del sufrimiento siguen acechando en muchas formas. Y mientras apagamos las luces de esa arena antigua, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué castigos lentos y brutales permitimos hoy en nuestras propias sociedades? Porque la historia, con toda su sangre y sus horrores, no es solo un relato de tiempos pasados, sino un llamado urgente a no repetir los errores de quienes convirtieron la agonía en espectáculo. Así termina este capítulo oscuro, pero la reflexión, es así, apenas comienza.